Muy buenas tardes. Esta es una mesa que a mí personalmente me hace ilusión y me parece muy interesante. Como decía mi compañero Leo, soy biólogo marino del Departamento de Medio Ambiente y quizá muchos que estéis pensando que hace un biólogo marino en red eléctrica. Y claro, estamos hablando de impactos y de mitigar impactos. Y ahora os contaré el porqué. Pero primero vamos a presentaros a quienes me acompañan. Muchos de ellos ya los conocía de antes, pero hoy los voy a conocer un poquito más junto a vosotros. Os presento a Juan Manuel Ruiz, que es investigador principal del Instituto de Oceanografía y se encarga de las fanerógamas marinas, un grupo de especies que hoy son muy relevantes en el foro que estamos tratando. Y además lo estudia desde un punto de vista de tratar de comprender esas presiones antropogénicas que tenemos y cómo las afectan, para generar un conocimiento que a nuestra compañera Sole, que es coordinadora de medio marino de la Junta de Andalucía, le viene muy bien tener ese conocimiento, porque ella tiene que gestionar a partir del conocimiento para ser capaz de gestionar todas las presiones, gestionar todo aquello que pone en riesgo el medio marino que tiene en Andalucía. Unas presiones que Marcial, que gestiona el programa el operativo Posidonia para las Islas Baleares, para Gober Balear, que se encarga de gestionar cómo fondeamos, cómo se fondea en las Islas Baleares, cómo quitamos ese impacto que puede generar la náutica. Vicent Castanyer, técnico de medio marino de Baersa para la Generalitat Valenciana, se encarga de cómo se instalan esos fondeos, cómo los podemos instalar, cómo lo podemos mejorar. Además, hacer el seguimiento ambiental, de ver hacia dónde van esos impactos, generar ese conocimiento que junto al conocimiento que Juanma generaba, traer la visión técnica del trabajo de campo. Y todo esto nos sirve para que Laura, desde su perfil de técnico de la Dirección General de Patrimonio Natural y que se encarga de la planificación en la región de Murcia, planificación de los espacios naturales, terrestres, marinos, que pueda gestionar con todo ese conocimiento que entre todos han traído, poder definir una planificación que sirva para gestionar los impactos. Si os dais cuenta, tenemos una mesa completa, en la cual estoy aquí dirigiendo como promotor, porque soy un representante de un promotor de red eléctrica. ¿Y por qué red eléctrica tiene un biólogo marino? Quizá muchos no sabéis que Red Eléctrica pone cables submarinos. Y los cables submarinos son una presión más en el mar. Una presión de las que todos los que están aquí presentes tienen que evaluar, comprender, saber qué es lo que pasa cuando instalamos un cable submarino. Y ese es mi rol. Ver cómo podemos gestionar y mitigar esos posibles impactos, esas afecciones que pueden derivarse. ¿Y cómo hacemos esto desde Red Eléctrica? ¿Cómo trabajamos como promotores en un medio tan complejo como el medio marino? Para eso tenemos la jerarquía de mitigación. Una jerarquía que muchas veces no es conocida, pero que nos marca unas pautas que podemos ir siguiendo para que cuando empezamos un proyecto empecemos con la mayor certeza de que vamos a definirlo de la mejor forma para que la afección en el medio sea la mínima. Y esto empezamos estudiando. Para atender un cable submarino tenemos que hacer grandes campañas marinas para tomar cantidad de datos para conocer el medio, para saber que cuando tenemos que unir dos puntos tenemos que encontrar el camino que nos garantice la mínima afección. Una mínima afección que la estudiamos una vez, vamos una segunda vez, repetimos una campaña marina, lo volvemos a estudiar y cuando ya tenemos la certeza de que tenemos la mínima afección, por si acaso lo volvemos a estudiar. Porque tenemos que tener la garantía de que ante todo evitamos. Vamos a evitar todos los impactos. Y cuando ya hemos definido todo, como tenemos un mar muy rico, y dentro de esa riqueza que tenemos es caprichosa y complicada, a veces hay impactos que no los podemos evitar, pero podemos trabajar con ellos. Los mitigamos, los corregimos, buscamos alternativas, soluciones, para que en todo caso el proyecto que vamos a llevar a cabo, ese proyecto que van a ir dos puntos que tienen una necesidad, para favorecer la descarbonización, para dar estabilidad al sistema, para territorios aislados que tengan garantías de suministro, para que ese proyecto salga adelante con una mínima afección. Esa mínima afección que nos garantice que ese proyecto es un éxito. No siempre se consigue y a veces hay que ir a medidas compensatorias. Pero por eso, desde nuestra casa, desde Redella, Red Eléctrica, nuestro plan de sostenibilidad contempla que todos nuestros proyectos tienen que tener un impacto positivo en ganancia de biodiversidad. Es un compromiso, hay que pelearlo y garantizarlo. Incluso en el mar, un medio complejo. Un medio complejo que me gustaría que Juanma, con su visión de científico, nos dé
su visión de aquellos impactos antropogénicos que estamos teniendo a nivel mundial y que están afectando a todos nuestros ecosistemas marinos. Bueno, no sé si se me oye. Sí, vale. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación y por participar en este honorable grupo. Me ha encantado tu presentación como asilado, Roberto, eres un maestro. Y bueno, y precisamente, bueno, o sea, me ha gustado también porque, bueno, me he identificado con el papel, ¿no? Es decir, yo soy científico, científico marino y bueno, pero que tenemos, digamos, especializado en la ecología de las praderas marinas, que ha sido nuestra línea pues, desde hace más de 30 años. Pero casualmente, pues muy enfocada desde el principio a las respuestas de estos ecosistemas a las presiones antropogénicas. Con lo cual, bueno, pues digamos tenemos una larga experiencia en este tema y bueno, pues ahora, de hecho, pues tenemos unos retos muy importantes, como se ha ido viendo a lo largo de distintas ponencias de la jornada, ¿no? Especialmente pues, lo que ha planteado con la nueva ley de la restauración Fernando Madaleno. Voy a intentar pues, aportar 4 ideas, ¿no? Para que luego pues, también un poco pues, continúen las intervenciones, pero yo básicamente, lo primero, en primer lugar, que bueno, creo que también ha quedado bastante patente y de acuerdo con las escalas temporales con las que tenemos que jugar, que la mitigación de los impactos, de las presiones, es la principal herramienta con la que tenemos que jugar. O sea, el foco principal, los esfuerzos, los recursos, los tenemos que poner principalmente ahí. Porque ahí es donde vamos a conseguir, digamos, restaurar de una forma a mayor escala y de una forma más efectiva. Que no significa eso que sea más sencillo, ni mucho menos. ¿Vale? En primer lugar, diferenciar qué es un impacto, o qué es lo que tenemos que mitigar, pues son, digamos, los impactos relacionados con las presiones antropogénicas, que son los principales impactos o presiones que tenemos, que experimentan los ecosistemas marinos, ¿no? Y ahí diferenciamos 2 escalas espaciotemporales. Digamos, lo que llamaríamos los impactos o presiones locales, ¿no? Que bueno, que ya, pues ya la retahíla que todos conocemos, la eutrofización, la contaminación, los impactos mecánicos, etcétera, y las presiones globales, el cambio climático global, las especies invasoras que forman parte del cambio global y luego hay una tercera pata, que para mí es clave, de la que hay cada vez más evidencia, que es la interacción entre estos 2 tipos de presiones. Es decir, es una interacción que es de tipo sinérgico. Es decir, una se alimenta a la otra una hace, sobre todo, digamos, el cambio global, el cambio climático está haciendo que las presiones, los efectos de las presiones locales sean más intensos y que los ecosistemas precipiten antes al colapso y, por tanto, a un estado alterado, ¿no? Esto, bueno, que además sigue modelos teóricos, digamos, muy antiguos, que ya conocíamos, pero además, desgraciadamente, cada vez tenemos una marca más en el mapa de casos de colapso ecosistémico. Tenemos un ejemplo muy obvio y por el que todos últimamente me identifican, que es el tema del Mar Menor, ¿no? Que no es el único caso. En el Mediterráneo también están ocurriendo este tipo de interacciones y bueno, pues para mí es lo más preocupante, porque eso hace que la mitigación sea todavía más urgente, ¿vale? Y a esto tenemos que añadir una capa que también se ha mencionado en anteriores intervenciones, que es esa conectividad entre la parte terrestre y la parte marina, porque es decir, los impactos locales a escala de cuenca también interaccionan con la parte climática y aceleran sus efectos hacia la parte marina, o sea, acelerando a su vez los impactos en el medio marino. Es decir, porque al fin y al cabo esos impactos locales lo que hacen es aumentar la vulnerabilidad, disminuir los mecanismos de resiliencia, erosionar la resiliencia de los ecosistemas y hacer que sean más vulnerables. Y entra en una especie de dinámica autoacelerada de deterioro. Es decir, ya no solamente es emergencia climática, sino que es emergencia, digamos, para reducir esos impactos locales y permitir que, digamos, los ecosistemas en una extensión lo más amplia posible tengan sus mecanismos de resiliencia lo más sanos posibles. Justo dentro de esta perspectiva que comentas de esos impactos locales y de cómo llegar a afectar global, Andalucía se encuentra en un punto complicado.
bañado por dos mares, el Mediterráneo, el Atlántico. ¿Qué percepción tenéis desde Andalucía respecto a estas presiones, a estos impactos, a estos cambios locales, globales? ¿Cómo lo veis? No es pregunta sencilla, pero bueno, voy a intentar también no extenderme mucho para que haya un poco de dinamismo entre todos y todas los que estamos en la mesa. A ver, yo creo que Andalucía no se escapa a ninguna de estas presiones que comenta Juanma, que yo creo que son bastante comunes tanto al lado mediterráneo como atlántico. Y estamos sujetos pues, a la contaminación, temas de pesca, exóticas, cambio climático. Y es cierto que durante toda la jornada de hoy es curioso porque se ha abordado todo el tema de la restauración activa. Yo creo que había cierto consenso en la complejidad que tiene la restauración activa y cómo debemos derivarnos todos hacia la mitigación de los impactos, como si eso pareciese mucho más fácil. Es decir, es que no es tan fácil tampoco. Llevamos luchando durante muchísimos años, hay legislación de sobra para abordar directivas, compromisos a nivel internacional, nacional, regional, local, que nos invitan y nos obligan, más que nos invitan, a mitigar todos esos impactos y hemos avanzado. En las últimas décadas es verdad que hemos avanzado en relación, por ejemplo, con la gestión de aguas residuales, aunque permanecen algunos puntos críticos en todas las comunidades autónomas. Se ha avanzado también en relación con la regulación sectorial pesquera, pero todavía existen algunas de estos grupos de impactos que no se ha avanzado tanto, sino todo lo contrario. El turismo, por ejemplo, uno de ellos, que yo creo que Marcial tú vas a hablar un poquito más ahora, te vas a extender un poquito más, porque bueno, es un sector de una gran importancia, especialmente en el Mediterráneo, en nuestros territorios, en Andalucía, en Baleares, en Valencia, y bueno, el crecimiento y el uso y las actividades que se están produciendo en la costa, pues bueno, pues tiene que ser posible que ese uso y ese crecimiento sea compatible con la protección de los ecosistemas. No es fácil, pero es un reto enorme al que nos enfrentamos, y otro de los retos fundamentales a los que nos enfrentamos de difícil y de muy complicada gestión es el de las especies exóticas invasoras, que ya ha comentado ahora Juanma, que es muy difícil por diversas razones, que yo creo que todos compartimos, pero que nadie todavía es capaz de solucionar en concreto, porque bueno, las exóticas invasoras tienen la peculiaridad, una, de que es un efecto global, por lo tanto, poco se puede hacer desde el ámbito local y regional y nacional si no hay un compromiso internacional. Pasa parecido al cambio climático, es decir, si no hay un compromiso internacional, realmente lo que tú hagas desde tu ámbito territorial tiene poca o muy poca efectividad, y que luego se basa principalmente en estrategias de prevención. Y la prevención es algo que todavía pues es difícil de interiorizar desde el punto de vista de la ciudadanía, de la administración, porque requiere de inversiones, de creer realmente en que es importante invertir ingentes cantidades de dinero para evitar algo que todavía no tenemos y que puede suceder, y que siempre piensas que nunca te va a llegar. Y el caso principalmente nosotros lo tenemos con Rubulosteris, que tú dices, la especie exótica invasora, sí, más o menos, no pasa nada, todo el mundo tiene especie exótica invasora, que sea asparagosis, que si no sé cuánto, pero bueno, nos vamos manejando. Bueno, nos vamos manejando hasta que dejamos de manejarnos y llega una especie realmente con un carácter tremendamente agresivo, en el que paraliza la actividad socioeconómica, no la paraliza, pero sí la afecta de una manera determinante, tanto al turismo como a la pesca, y que en el momento en el que ya la tenemos instalada, todo el mundo se vuelve hacia la administración y dice, ¿qué podéis hacer para evitar esto? Pues nada, nada. Y el nada no es bien recibido por nadie, porque el nada, entiendo que nadie puede recibir bien como un nada como respuesta, pero la realidad es que cuando la gestión de las especies exóticas invasoras en el medio marino, si ya es difícil en el medio terrestre, en el medio marino es absolutamente imposible de mitigar una vez que está allí. Entonces, bueno, pues toda esa complejidad creo que tenemos que tenerla en cuenta a la hora también de plantear esos objetivos de mitigar impactos. Para mitigar impactos tiene que haber un compromiso muy fuerte, ciudadano, porque somos los que usamos el terreno y tenemos también que entender que se pueden restringir actividades
en el bien de la conservación, y también desde las administraciones, que tienen que escuchar esa voz ciudadana y también tienen que avanzar en tomar decisiones. Es muy interesante lo que estás diciendo de restringir usos, cambios. Y creo que aquí Vicent nos puede dar una visión como técnico con la labor que hace de seguimiento para la Generalitat Valenciana, tanto de cómo se percibe desde la Generalitat Valenciana estas presiones que nos encontramos en el medio marino y cómo los cambios de usos pueden alterar el medio. Vale. Hola, buenas tardes, Roberto y resto de compañeros. Agradecer en primer lugar la oportunidad de participar en esta mesa y a la organización por parte de Redella y Oceanographic de este seminario. ¿Vale? Igualmente es un placer compartir mesa y programa con personas con tanto bagaje, y aquí pues un humilde servidor intentará aportar su granito de arena. Seguro. ¿Vale? Como me preguntas, pues bueno, aquí los compañeros ya han expuesto algunos de esos impactos, ¿no? Amenazas a los que está sometido el medio marino. En Comunidad Valenciana en concreto, pues como pues seguramente después comentará el compañero Marcial de Baleares, el tema del fondeo de embarcaciones es un tipo de impacto, no en la dimensión en la que están Baleares, evidentemente. Allí pues tenemos un número y dimensión de embarcaciones y anclas que no es comparable a lo que tenemos en Comunidad Valenciana, pero también es uno de los impactos que hay que considerar en esta zona. Vale, a mí me gustaría hablar también de algunos impactos en los que hay que considerar la escala temporal de cuando empezaron a ocurrir, ¿no? Es decir, si queremos solucionar algo de lo que está ocurriendo, porque todos coincidimos en que lo que queremos es solucionar, mitigar, eliminar o reducir, ¿no?, esos impactos antes que restaurar, aunque restaurar parece que es una guinda atractiva, ¿no?, a este trabajo de restauración pasiva. Pienso que vale la pena ver pues, como zonas concretas, ¿no?, aquí en nuestra Comunidad Valenciana, por ejemplo, en la zona del Golfo de Valencia, había praderas de Posidonia oceánica, ¿vale? Es decir, te tienes que ir a documentación de los años 70-80 para ver lo que había, que es que en los años 80 alguien empezó a meter la cabeza bajo el agua y a ver que había ahí unas praderas de Posidonia, Alguers, Perellol, Saler. Hay un trabajo muy interesante que encargó la Consellería de Medio Ambiente a Gamaser, y con una parte de ese trabajo se basaba en documentar la existencia de esas praderas de fanerógamas marinas. Estaba en las cartas náuticas y en el conocimiento popular de los pescadores de la zona. Cuando alguien metió la cabeza en el agua, dijo que estaban en un estado bastante avanzado de degradación. En los años 90, cuando se hizo la primera cartografía bionómica por parte de la Consellería de Pesca, aquí en la Comunidad Valenciana, ya ni siquiera se cartografiaron como praderas de fanerógamas marinas. Ya eran unos biocenosis de fondos duros, circalitorales e infralitorales. Ya no había nada. Lo que se ha hecho en el estudio, pues bueno, se ve que había una mata, que habían habido concrecionamientos de algas calcáreas encima, pero allí alguna se ha visto. Eso es lo que parece ser, pero es un cambio bestial, ¿no?, de lo que había. No ha sido por fondeo de embarcaciones, es decir, allí no hay esa presión náutica, que a veces, digamos, como que hay unos impactos que parece que los focalizamos, ¿no?, y a lo mejor en algunos sitios sí, pero en otros no. Es decir, en Comunidad Valenciana hay 20.000 amarres y hay 5 millones de habitantes, es decir, todo el mundo no tiene barco. Entonces habrá que ver de dónde vienen los impactos. Hay veces que es incómodo pensar que formamos parte de ese impacto. Es decir, hay impactos como la turbidez del agua, que viene causado por esos cambios de uso de suelo que tú comentabas y que en varios momentos se ha comentado durante la jornada, esa interacción tierra-mar, ¿no? Es decir, lo que ocurre en tierra afecta al mar, evidentemente. ¿Vale? Entonces, cambios de suelos a uso agrario, a deforestación, a construcción de ciudades, a concentración de gente, a infraestructuras litorales como puertos, todo eso crea un mare magnum de cambios que producen unos impactos muy grandes. Esto justo es lo que creo, Fernando Madaleno nos insistía esta mañana de la necesidad que tenemos de que mejoran ese conocimiento. Es decir, plantearnos, queremos resolver el impacto del fondeo de embarcaciones. Bueno, en Comunidad Valenciana, pues el fondeo que hay es el que hay. Podrías poner más boyas, por ejemplo. Y el impacto es un impacto que se produce de una forma como reciente, ¿no? Tú puedes meter tu línea base en la cala X, he ido y hay una pradera en buen estado de conservación. Va un barco, echa el ancla o 4, causa una cicatriz, el daño está ahí, es inminente, los veo. Pero, ¿qué ocurre cuando pensamos en, no sé, Castellón, Valencia, las praderas que había, cómo están o cómo estaban? Hay estudios que hablan de que el delta del Ebro, que lleva millones de años vertiendo agua y sedimento y ha creado una plataforma inmensamente amplia, pero en los últimos 2000 años se ha comprobado por modelizaciones que ha habido un incremento en el aporte de sedimentos y ha hecho que su formación o extensión haya crecido más rápido en esos últimos 2000 años, que es cuando el ser humano ha decidido deforestar, convertir la tierra a su antojo en zonas de cultivo, hacerse armadas y utilizar la madera de los árboles para cualquier cosa, y todo eso ha producido unos movimientos de sedimento al mar que no somos capaces de dimensionar.
Es decir, hace 2000 años nadie tenía una cartografía bionómica, ni cuando en los 50 se hacían cosas no había estudios de impacto ambiental, o cuando deciden deforestar para construir barcos no había un estudio de impacto ambiental que decía, oye, ¿cuántos árboles cogeremos? Se hizo y ya está. ¿Cuánto sedimento, cuánto material fino hay del agua? En Castellón hay un límite inferior de pradera de Posidonia que está muy elevado por la falta de llegada de luz, por el tipo de sustrato, es más fangoso. Es decir, ¿hubiera sido igual o hubiera sido distinto? O si no hubiéramos convertido todas las 2 provincias de Castellón y Valencia eliminando esas zonas de zona húmeda, que su funcionamiento a nivel natural es un sistema que lo que permite es que esas lluvias torrenciales que tenemos aquí, que se puedan laminar y que no lleguen de una forma pues, torrencial como están llegando ahora, y que puedes ver en numerosos eventos de riadas o la dana mismo del año pasado aquí en Valencia, imágenes de satélite de cómo esas plumas de turbidez bestiales llegan al mar. Esos sedimentos que tapan la vegetación, las algas, las praderas, que luego reducen la turbidez, son fenómenos que difícilmente pienso que podamos revertir. Entonces, la restauración, tanto pasiva como activa, se va a intentar, pero vamos a llegar a lo que vamos a llegar. No quiero ser pesimista, me lo había propuesto antes de sentarme aquí. Sí, es decir, ¿vale? Es una mesa que se prestaba tal vez a esto. Y yo realmente quiero que quede clara una frase. El problema somos todos y la solución también somos todos. Es decir, creo que lo que he dicho es algo en lo que al final somos todos patas de una misma mesa. Es decir, ahora digo, la educación ambiental, como decían, es que es súper importante, la educación ambiental. Todo esto, aunque no vayamos a cambiarlo, porque no vamos a eliminar los embalses que frenan sedimentos, los puertos que alteran la dinámica litoral, y vamos a decir, oye, que comer todo de África, bueno, igual sí que lo hacemos, comer todo de África. La agricultura aquí es la que es, pero todos comemos de ello. Claro que es un planteamiento muy interesante porque al final es... Perdona, está remarcando... solo 10 segundos. Sí. Lo que quiero decir, que es todo esto, aunque no lo vayamos a poder cambiar, creo que es importante saberlo, porque creo que nos da fuerza para saber que podemos cambiar las cosas. Porque si podemos cambiarlas para mal, podemos cambiarlas para bien. ¿Vale? Solo ese matiz. Sí, lo que iba a decirle, cómo está remarcando esos impactos que afectan al mar, que esta mañana Fernando Magdaleno comentaba muy bien de esa interacción tierra-mar y de que no somos muy conscientes. Incluso ahora Teresa también lo decía, de cómo algo que hacemos en Madrid puede afectar a la costa, puede afectar al mar, y cómo ese volumen de actividades que quizás no contemplamos como una presión hacia el medio marino, y con un pequeño cambio podríamos todos gestionar. Pero vamos a pasar a Marcial, que yo creo que Marcial nos puede dar un punto de vista de un impacto que todos somos conscientes, especialmente cuando hablamos de Posidonia, como los fondeos, y que nos des una visión de cómo se puede gestionar ese impacto, esa presión que tenemos desde la recreación náutica y la visión desde Baleares. Sí, no sé si me oye. Voy a hablar un poquito con lo que dice Vicente, porque es muy interesante, y también lo que decía también Juanma, porque no tenemos tiempo que perder. Hay zonas que son someras, que son caras concretas. Recuerdo un ejemplo de Göcek y Bodrum, ¿no?, en Turquía, que esas goletas, esas anclas repetidas, bueno, con mucha intensidad de presión, etcétera, están consiguiendo que la turbidez del agua aumente. Se ha reducido la pesca, se ha reducido también, bueno, ciertos aspectos que la población local es la primera que está pidiendo. Desde el Gobierno balear lo que hemos hecho, bueno, es nosotros, también por una presión social, digamos que en estas salinas de Ibiza-Formentera teníamos una presión muy importante de anclas. Había un barco, por ejemplo, de 130 metros cuadrados, 130 metros de eslora que fondeaba, que se llamaba Turama. Ese fondeo de esa ancla de 1 tonelada, puedes imaginar que a lo mejor se puede cargar 50 metros cuadrados cada vez que fondea. El Parque Natural de esas Salinas de Ibiza y Formentera es parque natural, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO por la Posidonia, es decir, que es patrimonio de la humanidad, y ese concepto también es muy bonito, pero también al final no nos bastaba, también la Natura 2000, y tras muchos años de que esas leyes, y incluso la Directiva Hábitat nos dice que no se puede fondear, hay que intentar no fondear, pero no dice estrictamente que se puede fondear. Entonces, teníamos que dar un paso adelante porque, como comentáis, no hay tiempo que perder. Entonces, creamos el decreto de Posidonia en 2018, que fue el primer decreto con el fondeo estricto en todas las zonas y todas las esloras, lo cual
lo cual fue un impacto importante porque apareció en verano, julio de 2018, lo recordaré toda la vida ese verano, porque la muy fácil poner una norma, pero luego hay que continuar una estrategia. Y esa estrategia es un poco lo que habéis comentado todos, esa educación, ese cambio de hábito, ese cambio de hábito del capitán a la hora de tirar el ancla. Claro, al principio no lo podía entender, siempre se han llamado algas y no le han tenido mucho respeto al mar. Yo creo que aquí hay también gente que comentaba que al principio se tiraban las cosas al mar, no hay ese concepto. Pero claro, tenemos una cartografía de 2005, donde cuando empecé a trabajar hicimos esta cartografía, donde se veía la extensión de posiciones que tenemos bajo el mar, donde empezamos a ver qué tenemos debajo del mar. Y eso es una extensión grandísima. Tenemos 630 kilómetros cuadrados de posiciones. 630. Pinares tenemos 800 kilómetros cuadrados. Es decir, la extensión es prácticamente la misma que Pinares. Entonces, ponemos un decreto de 2018 súper estricto, pero no tenemos cartografía, no tenemos la gestión, no tenemos la colaboración con el sector náutico, y eso hace que esa estrategia la hemos hecho después, prácticamente después del decreto, ¿no? Bueno, al final podemos repartirlo en 2 grupos de anclas y 2 grupos de navegantes. Yo también soy navegante, me puedo poner en la piel también del sector. Entonces, yo lo que quiero tener son herramientas para poder fondear, ¿no? Al final, el navegante quiere fondear sobre arena. Entonces, un poco el argumento, la narrativa con el sector, al final es que nosotros le tenemos que dar herramientas para que ellos puedan fondear en arena, ¿no? Y es una vía amable. Volviendo a los impactos, yo los voy a separar en 2. Uno son los pequeños barcos, digamos, hasta 15 metros de eslora, que se van a esas calas y fondean pico pala, como decíamos, pero con ancla y cadena encima de la Posidonia, ¿no? Eso es una degradación de la Posidonia importante. Y luego están las grandes esloras. Las grandes esloras son esas barcas que hemos comentado de 130 metros de eslora, de 100, de Steven Spielberg, del dueño de Starbucks, de toda esa gente que tenemos por nuestras islas, que bienvenidos sean mientras no fonden en Posidonia. Entonces, y hemos intentado solucionar estos impactos y reducirlos. Especialmente hemos reducido los de grandes esloras y de la gente local. Ahora estamos intentando buscar las soluciones para el resto de navegantes. Pero también, como se ha comentado aquí, solo mencionarlo, es la forma también de que ellos puedan ser parte de la solución. Yo creo que alguien lo comentó, no sé si Teresa. Creo que eso es muy importante porque al principio hemos empezado con un choque, ¿no? Y luego poco a poco hemos intentado buscar algunas soluciones. La verdad que has dejado un montón de tips de cómo ir avanzando y la gran cuestión es cómo gestionamos esos impactos. ¿Cómo se puede desde la planificación, Laura, llegar a enfrentar estos impactos que tenemos, estas presiones antrópicas? ¿Cómo desde la planificación y desde la gestión podemos abordarlos? Bueno, la planificación, al fin y al cabo, es una herramienta como otra cualquiera, que puede ser a lo mejor la aplicación de una medida directa de conservación, como una zona de fondeo o lo que sea. Lo que yo creo que la planificación lo que permite, si se hace correctamente, que no siempre es difícil, no por voluntad propia, sino por la disponibilidad de medios financieros, de personal o de voluntades políticas, muchas veces, permite aunar y orientar a los gestores de una forma global sobre qué estrategias o qué actuaciones de conservación son más propicias, cuánto pueden valer, qué órdenes puedes hacer. El proceso de planificación debe ser un proceso participativo en que culmina en un plan que puede ser o para espacios protegidos, según lo que te obliguen, ¿no? Red Natura o espacios protegidos derivados de legislación nacional o regional, que serían los planes de ordenación de recursos naturales, o puede también ser una planificación para determinadas especies que necesitan una conservación especial, ¿no? Como la nacra, ¿no? que está en situación crítica o en peligro de extinción. Este tipo de plan o este documento debe reunir, a partir de un diagnóstico, que ahí es donde está la primera criba, un diagnóstico que determine cómo están los valores que quiero proteger, qué estado de conservación tienen. Ahí está la primera criba que se ha comentado aquí mucho. Muchas veces no hay información. Esa información, o no hay información histórica, no hay cartografía fina ni a detalle, o incluso muchas veces no saben, en determinados, creo yo, hábitats o ecosistemas marinos, cómo evaluar ese estado de conservación, qué parámetros usamos, qué indicadores usamos. Esto decía Jordi esta mañana. Exactamente. Entonces, la Posidonia puede, bueno, no lo sé, puede estar más conocido, pero hay otros que es que no se tiene información. Entonces, en una situación ideal en la que tenemos esos datos, se establecen unos objetivos de conservación. Antiguamente se establecían objetivos muy generales. Quiero proteger, quiero no sé qué. Ahora cada vez Europa va pidiendo más objetivos cuantitativos. Vale, ¿quieres proteger cuánto? ¿Cuántas hectáreas quieres aumentar?
cuántos individuos quieres aumentar de esta población tal. Y a partir de esos objetivos, tú estableces una serie de medidas que pueden ser las típicas medidas que estamos viendo, como por ejemplo poner zonas de exclusión de fondeo o retirar especies invasoras, o pueden ser normas o regulaciones de usos, que a mi modo de ver, al final, aunque no nos guste, suele ser lo que más funciona. Es decir, tú una zona determinada puedes subzonificar o zonificar y decir, mira, aquí prohíbo las embarcaciones porque he considerado con esta información que tengo esto, yo qué sé, pradera de Posidonia con estos bosques de no sé cuánto y aquí está prohibido. Aquí permito a tanto. Entonces, esa regulación al final es una herramienta muy útil porque permite a los agentes medioambientales o a los sistemas de vigilancia poder sancionar, que es una forma, pues nos guste o no, muy efectiva. Otro tipo de actuación que se puede proponer es eso, establecer una batería de medidas de conservación que interesen con una prioridad y así con un presupuesto. Esto ayuda muchísimo a los gestores luego a la hora de establecer en su planificación anual, a ver, ¿qué quiero hacer en este espacio? ¿Cuánto me voy a gastar? Pues es que no tengo tanto dinero. Oye, pues mira, pues a lo mejor haciendo estas 3 medidas, es decir, y luego puede haber también directrices que son muy útiles, sobre todo a nivel de las administraciones. Son directrices que no son vinculantes ni son de obligado cumplimiento, pero que tú puedes establecer, pues mira, se recomienda que Capitanía Marítima, y al final es bastante útil. Y al final te encuentras con un documento que se ha sido elaborado de una forma cooperativa, tanto con los agentes sociales, socioeconómicos, así como el resto de administraciones implicadas. Conlleva presupuesto, que también es muy importante. Creo que es una de las herramientas que muchas veces actúan en la sombra, ¿no? Como elaboración ambiental de proyectos que no se conocen, pero al final yo creo que son las estrategias más esenciales para asegurar una conservación efectiva. Y yo creo que también se alinea mucho, y yo estoy muy en boga con los principios que postula la Unión Europea de Conservación, que es la prevención, entre otros la prevención y la precaución. Por lo tanto, suelto aquí el debate de que en qué punto queda en este sentido la restauración activa. Entiendo que no son excluyentes, pero debemos difundirla y aplicarla con mucha cautela. Acabas de abrir 2 melones muy buenos, ¿eh? Claro. Porque esta mañana, como decía Inés, el tema de restaurar, trasplantar, en qué momento estamos, cómo lo aplicamos. Pero voy a volver a un aspecto que has tratado que me ha llamado mucho la atención. ¿Es una medida de mitigación el sancionar? ¿Puede servir como una medida de mitigación disuasoria hacia el usuario? ¿O tenemos que mirar otros caminos de mitigación hacia las presiones que nos estamos encontrando en el día a día, unas más visibles y perceptibles por todos, como es el caso del fondeo, pero luego tenemos otras que son difusas, por llamarlas de alguna forma? ¿Cómo podemos medir o mitigar la presencia de infraestructuras que tenemos en tierra y que están teniendo una afección en nuestras costas, en nuestros mares? ¿Cómo podemos llegar a controlar esta mitigación? ¿Os atrevéis alguno a empezar a contestar? Juanma, Bueno, por ejemplo, María. antes hemos hablado aquí de multar o no al navegante, y yo creo que en eso tenemos alguna experiencia en que de vez en cuando sí, pero claro, si movemos a 4.000 embarcaciones, no tenemos agentes de medio ambiente para que salgan, y menos en temporada de incendios. Pero tenemos que estar, porque nuestros vigilantes de vez en cuando tienen que tener un cubreespaldas, ¿no? Alguien que digas que a este señor le he ido 5 veces y cada día y no quiere respetar. A los que reinciden, a los que no quieren cumplir, a los negacionistas que digamos, pero suele ser muy poco. Pero aún así, nosotros creo que creemos que la multa no es lo más importante, porque creo que esas grandes embarcaciones que son de 40 a 80 metros de eslora, esa multa no les va a afectar. Entonces, a ellos les molesta más, y lo digo literalmente, el volver a guardar todos sus juguetes y todas sus lanchitas y todo eso en el barco y moverse a lo mejor 200 metros que poner una multa de 3.000 euros. Entonces, sí hay que multar porque tenemos que mantener la autoridad y tenemos que estar encima, y sobre todo cuando vemos que hay un sector que no respeta. Pero también hay que usar otros métodos, hay que usar todos los métodos posibles para que lleguen a cumplir, y a veces son sociales, mediáticos y también de ayudarles a entender y darles las herramientas, que luego eso podemos hablar luego. Creo que es muy interesante eso, lo has planteado, porque estás haciendo ver que la sanción puede llegar a tener calado, pero dependiente del bolsillo de uno. Que eso nos deja ahí cómo lo gestionamos, hacia dónde lo llevamos, porque falta algo. También has mencionado la posibilidad de que con la educación como una herramienta de mitigación, que está muy linkado con la mesa anterior. Y creo que Juanma nos puede dar ahí alguna pincelada hacia medidas de mitigación. Sí, La visión
A ver, lo que pasa es que, bueno, creo que o sea, se han dado muchas pinceladas que habría que unirlas, ¿no? Para ver un cuadro, ¿no? O sea, pero que ha sido muy interesante, ¿no? Porque a mí, o sea, tomo de Vicent lo que ha dicho o sea, él se estaba refiriendo a las presiones difusas, que me parece un tema clave y crucial, sobre todo para hábitats vulnerables como la Posidonia, que están en esa franja infralitoral costera, ¿no? Y luego Laura ha dicho una cosa también muy importante, que es el desconocimiento que existe ya no solamente de cómo evaluar el estado de los hábitats, que es una de las piezas fundamentales. La segunda pieza es evaluar las presiones, caracterizarlas, evaluar su alcance espacial y cuál es su impacto en el ecosistema. Esto estamos, vosotros lo sabéis perfectamente, o sea, estamos lejos de tener una herramienta, bueno, lejos no, bueno, pero y luego está otra pata que es la especie, es decir, no es el modelo que utilicemos para Posidonia no va a ser el mismo que, por ejemplo, para Cimodocea, ¿no? O sea, para Posidonia, por ejemplo, tenemos ahí ya, vamos ahí encarrilando tal, pero que, bueno, es fundamental, lo ha dicho Irene, perdón, Irene, Inés Castejón en la charla anterior, esa caracterización espacial. ¿Dónde están? ¿Qué áreas son las que están alteradas y las que no? ¿Qué áreas están influenciadas, ¿no? ¿Cuáles están impactadas? Las áreas influenciadas, las áreas impactadas igual poco se puede hacer, porque a lo mejor va a coincidir con zonas donde ya hay una presión, ya hay presiones, como ha dicho Vicent, que ya es que decir, ahí poco vas a hacer porque tienen una complejidad, o sea, el origen de esas presiones difusas es tan complejo, ¿no? Que es muy parecido a lo que pasa en el Mar Menor, es decir, el origen es pues, lo que está pasando a nivel de toda una cuenca entera que puede estar conectado con el acuífero está conectado con la zona marina y de manera que son, digamos, impactos difusos a escala muy amplia, ¿no? Con otros impactos difusos, pues un vertido, sabes que puedes, bueno, pues depurarlo mejor, alejarlo, cambiarlo de sitio, ¿no? Pero hay sitios donde ya es muy probable que va a ser muy difícil actuar, ¿no? Y otros que sí, ¿no? Pero necesitamos ese mapa donde identificar, digamos, o solapar el estado de los hábitats con la influencia de las presiones. Y en esas zonas de influencia es donde sí podemos actuar, porque, digamos, está relacionado, o sea, en la mitigación de un impacto tendrá efecto en esas áreas de influencia. Y esas áreas de influencia son fundamentales, porque son las que, digamos, ahí es donde, digamos, si conseguimos reducir esa influencia a esa área, ¿no? Es donde vamos a conseguir hectáreas de praderas o de hábitats que van a poder recuperar su resiliencia, su capacidad de respuesta, sus fortalezas, ¿no? Entonces, lo primero es hacer esos mapas, esas herramientas, ¿no? Que nos permitan hacer esos mapas, ¿no? Y ahí también hay, bueno, desde el punto de vista científico, también tenemos que establecer las bases, ¿no? Porque se trata de, para poder saber cómo está un hábitat, tienes que saber, bueno, qué descriptores, ¿no? Son los que te van a responder a esas presiones, ¿no? Y luego, por otro lado, cuál es la dinámica de respuesta de esos descriptores a esas presiones, ¿no? Y que normalmente aquí necesitamos un cambio de paradigma, que es, o sea, tanto hasta ahora casi todos los científicos y cada vez menos, pero sobre todo gestores y tal, tenemos un modelo de respuesta a las presiones como lineal, ¿no? Aumenta la presión, aumenta el deterioro del hábitat. No pasa nada, pues si lo detecto, quito presión, cambio la presión y se recupera el hábitat. Eso te vale en unos sedimentos infralitorales o circalitorales, te vale. En Posidonia no te vale, ¿vale? En Posidonia lo que hay es un umbral de colapso a partir del cual ya el estado pasa alterado y volver atrás, como explicaba Hanna con las comunidades de erizos, con algas, volver atrás es muy difícil, porque existen mecanismos de resiliencia. Entonces, digamos, es un modelo no lineal. Tenemos que cambiar el paradigma lineal al modelo no lineal e implementarlo en herramientas, ¿vale?, que podamos producir esos mapas de presiones, de impactos, de influencias, ¿no?, que es lo que necesita la administración, las administraciones, para establecer esas estrategias que nos ha explicado Fernando Madariano esta mañana. Yo quería añadir a lo que tú acabas de decir, Juanma, que estamos muy enfocados en la dificultad
que supone evaluar los impactos y como tú acabas de decir, o sea, esos umbrales, cómo reaccionan o cómo se ven afectados por las presiones diferentes ecosistemas, pero también para mí creo que que también está, o sea, otra parte del conocimiento que también es muy difícil de recopilar, tal como ahora mismo funcionan las administraciones, y es evaluar también la intensidad del impacto. Es decir, al final tampoco, según funcionan las administraciones, para mí una idea clave que puede ser una quimera absoluta plantearlo aquí, pero me parece que es fundamental modernizar las administraciones. Es decir, es que las administraciones funcionan básicamente como dinosaurios ahora mismo. Entonces, realmente tú quieres información y es que te cuesta... o sea, es horroroso lo que te cuesta conocer, pues simplemente a lo mejor cuántas personas hacen uso de la playa no sé cuánto en el espacio tal. Es que no lo sabes. Si me es que no permites, lo sabes. Algo más básico incluso, es decir, nosotros estamos trabajando en un índice de presiones Claro. acumuladas. Y te cuesta más trabajo conocer... Y, por ejemplo, vertidos. No lo sabes. O sea, es una auténtica pesadilla conseguir Claro. información de vertidos. Pero y que no la vas a conseguir algo tan mucho. básico, tan básico. Pues, pero tan básico es que incluso desde la administración, nosotros, por ejemplo, ahora hemos elaborado un estudio de capacidad de acogida de actividades recreativas en los espacios naturales. Bueno, pues el principal escollo que hemos tenido es evaluar realmente el uso que hay ahora mismo recreativo en esos espacios. Es que no tenemos las administraciones sistemas, o sea, modernos, que están en la vida real, me refiero, que no sea estar con un papelito de la gente medio ambiente, que cuantifiquen pues, los usos y presiones que tienen los espacios. Entonces, si no tenemos esa información sistematizada, es muy difícil relacionar, que al final es a lo que voy, el uso con el impacto. Porque si yo puedo visualizar un impacto, pero si no soy capaz de decir que aquí tengo 3.000 buceadores, porque no tengo ni idea de los buceadores que tengo, y digo, pues yo qué sé, puedo tener 100, 200, 3.000, pues no soy capaz de correlacionar que el incremento de los buceadores en este área me ha llevado a que esto esté machacado. Entonces, ya no es el reto de conocer cómo responden los hábitats, que es un reto brutal, sino conocer realmente la intensidad de las actividades y cuantificarlas para poder evaluar que hay determinadas actividades que se están incrementando de una forma exponencial y que hay que, de alguna manera, como tú dices, desde el conocimiento científico-técnico, regular esa actividad, porque puedo demostrar que en los últimos 10 años se ha multiplicado por 15 y el sistema no lo aguanta, esa multiplicación por 15. Entonces, tenemos esas dos fuentes de conocimiento que en las dos tenemos unas carencias brutales. Estoy de acuerdo. Si puedo añadir, en mi caso, en el Servicio de Vigilancia de Posidonia, solo un momentito, sí que recogemos datos de los barcos que están impactando, porque claro, sabemos por qué están impactando, porque no usan la aplicación, porque no conocen el reglamento y de dónde vienen. Por ejemplo, por suerte, la Comunidad Valenciana está apoyando también con el decreto, con el Servicio de Vigilancia, y la verdad es que los que vienen de Valencia, por ejemplo, ya saben fondear, porque también tienen la aplicación, que como ha comentado Pepa, creo, también tienen la aplicación donde está la cartografía de Baleares y de Valencia. Claro. En eso nos Sí, podemos pero seguramente no sabes cuántos buceadores bucean en las cuevas de Baleares. O sea, no. seguramente no. No. Y eso es que necesitan una autorización. Sí. Es que ni No, siquiera. en ese caso no. O sea, que aun actividades que requieren de un procedimiento de autorización, ni siquiera eres capaz de hacer una evaluación o tener un dato real de cómo se ha incrementado esa actividad. Entonces, hay que modernizar la administración también. Es curioso el planteamiento que estáis haciendo porque estamos dando medidas de mitigación y lo primero que estáis diciendo es la falta de información, Total. de datos. Me llama la atención porque además habláis de dos vertientes que son bastante diferentes. El caso que comentaba Juanma, por ejemplo, de los vertidos, que supone que hay un programa de vigilancia ambiental, que se tiene una toma de datos, que se tiene que estar aportando, que debería llegar a la administración, debería llegar a los científicos. Nos estás diciendo, Sole, esa falta de modernizar La información está. la administración para que la información fluya de una más fácil, que tengáis un mayor acceso para poder comprender aquello que ya se está monitorizando. Pero a la par tenemos una serie de presiones, como los buceadores, como la náutica, que no tenemos datos. Tenemos los datos, en el caso Marcial, porque Marcial están a pie de barco tomando esos datos y diciendo, hey, tú la has liado, tomo nota. Pero ¿y el resto? ¿Cómo podemos cubrir esa carencia, Vicente? Tú que estás más en el mar, Sí, en el día a día. Yo te diría... Te hago un spoiler, dos dinero, líneas. dinero. No, bueno, yo pienso que la pata más gorda de esta mesa es el cambio de hábitos, que es la más difícil, ¿vale? Es decir, como decía al principio, el problema lo empezamos todos y lo solucionamos todos. Para eso es importante hacer un cambio de hábitos.
yo quería resaltar también y destacar la labor que se hace a pie de campo en Comunidad Valenciana, pues tanto por parte de la Generalitat Valenciana como por parte del Ministerio. Hay unos equipos, pues como el Servicio de Vigilancia Marina, el equipo de guardacostas, compañeros del Ministerio, agentes medioambientales tanto del Ministerio como de la Generalitat, que hacen como ese pico pala de controlar, digamos, esa regulación de usos que hay en los espacios protegidos y transmitir también, pues con esa educación, ¿no?, el cambio de hábitos, ¿vale? Es decir, por decirlo a gran escala, cuando entendamos que la ampliación de un puerto nos causa o culpa de un Estado o de una comunidad autónoma, sino que cada uno de nosotros, cuando hacemos comprar, viene de China y me da igual, pues de China va a llegar en barco, no va a llegar en bici. Entonces, tú estás siendo cómplice de que cada vez haga falta barcos más grandes, con más calado y que haya que aumentar el tamaño y calado de los puertos. Eso hay que saberlo, porque si no se sabe, pues no se va a entender, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como esas medidas de mitigación, ¿no?, pues destaco esa labor de pico pala y de dar a conocer el por qué ocurren las cosas. Llegar a sancionar, por supuesto, sí, pero es una cosa más. Es decir, sancionar, hacer leyes, hacerlas cumplir, sabes que todo va de la mano. Y luego otro principio que creo que es interesante con lo que hablábamos de esa interacción tierra-mar y tal, es la gestión integrada de las zonas costeras, ¿vale? Esto es un principio que está ahí como legislado y dicho y es chulo, pero no se aplica, esa es la realidad. Ya se ha hablado. Uno cuando piensa cosas y ves que gente entendida dice esas cosas también, dices, ostras, pues esto no voy mal encaminado. Cuando se habla de esa compartimentación de la administración, ¿no?, de que cada uno tiene su espacio, cada uno coordina una cosa, pero, es decir, si no sé, el que gestiona la agricultura, se están aplicando programas de actuación para contener y mitigar esos impactos, digamos, en los regímenes agrarios. Hay planes que intentan hacer la nutrición de los suelos más sostenibles. Se establecen las zonas vulnerables por efectos de los nitratos, que en Comunidad Valenciana son todos los municipios costeros, por aguas subterráneas, ¿vale? Por ejemplo, es decir, hay impactos que están ahí y que se establecen medidas para intentar mitigarlos. Pero claro, ¿esa persona está pensando en el mar? Pues igual sí, igual no, pero me refiero, hay que integrar todo el conocimiento a la hora de hacer leyes. Y pienso que esa es una herramienta importante a la que tendríamos que llegar para que se vayan mitigando esos impactos. Integrar nuestra gestión. ¿Cómo lo ves, Laura? Ser capaces de integrar toda esa gestión. Bueno, es que te la ha dejado Carlos Vicente yo directamente. personalmente creo que se está evolucionando hacia eso, ya desde Europa o en este caso España. Es decir, antes teníamos ley de conservación de fauna, ley de conservación de flora, ya tenemos ley del patrimonio natural y biodiversidad. Es decir, en el fondo se está empezando a integrar cosas, está empezando a integrar el concepto de ecosistema, el concepto de red trófica, el concepto de que lo que hago aquí me puede impactar aquí directa o indirectamente. Yo creo que en eso sí que se está avanzando. El problema luego es la aplicabilidad de esas leyes. Y como tú comentabas en relación a los planes de ordenación marítima, ¿eran los POEM, eso. Claro, ahí yo creo que el principal escollo es, dentro de estas dificultades que hemos hablado, de la falta de información, financiación para mí, y el tercer gran problema en el medio marino es eso. O sea, hay una complejidad administrativa y hay tantas administraciones distintas, ya no solo a escala estatal, nacional o regional, sino dentro, por ejemplo, de la regional, con competencias en los mismos espacios y que muchas veces, aunque somos administraciones para servir al público y para el bien público, pero no tienen los mismos intereses. Yo a Capitanía Marítima le puedo decir, oye, por favor, regúlame esto porque tal, me estás afectando a la NACRA, y te dice, no, pero es que yo no puedo. Es decir, y eso es un escollo también súper grande, súper grande. Pero en relación a tu pregunta, yo creo que estamos tendiendo a globalizar y a entender cada vez más las consecuencias directas e indirectas de todo, o sea, a globalizarlo todo. Yo creo que sí. Estamos teniendo una visión más holística, más completa. O más holística, sí. Perdona, Roberto, como un caso práctico, además he hablado aquí, ¿no? O sea, ese proyecto de instalación de sistemas de fondeo que financiará Redella y que está redactado por el Ayuntamiento de Altea, desde que se decide que se quiere hacer esa actuación, redactamos proyectos, se presenta el Ayuntamiento, hasta que se les da esa autorización final para instalar esos sistemas de fondeo, 4 años. Es decir, esa es la burocracia que hay. Es decir, hay una buena acción, un buen objetivo, pero cuesta de alcanzar.
Esto yo creo que va un poco en línea Entonces, de... simplemente es como un caso práctico. No estoy diciendo esto con una acritud, Sí. sino simplemente con un espíritu oye, pongamos el foco y mejorémoslo, porque es que esas 17 boyas que se van a poner, lo que intentan hacer es poner una alternativa para la gente que quiere echar el ancla. Que echar el ancla, desde el 2022, aquí está regulado sobre pradera de Posidonia, pero sobre roca la puedes echar hoy, si quieres, en un sitio que no sea un espacio protegido donde esté limitado el fondeo. Entonces, la solución cuesta 4 años, pero la persona que va a tirar el ancla a un sitio donde pueda, nadie le va a decir, oiga, ¿y usted? Entonces, es un poco una reflexión, ¿no? Es decir, el impacto no necesita un permiso, pero la solución sí que necesita un permiso y cuesta mucho de conseguir. Oye, pues para darle una vuelta. Yo quiero apuntar algo en relación a lo que tú dices, por equilibrar un poco. En realidad, efectivamente, todos esos procedimientos tardan muchísimo tiempo, como también se ha comentado antes, de todo lo que tema con la Administración, pero es que al final esto es una cuestión de inversión pública. Y es una cuestión de política y de compromiso político. Es decir, si tú tienes infradotados a la Administración no puede funcionar. Si tú, y no puedes quejarte porque la Administración no funciona, pero ¿hacia qué políticas queremos ir? Es decir, si tú apuestas por las políticas públicas y por dotar correctamente a las administraciones para que trabajen en los temas ambientales y afronten los retos tan brutales que tenemos, que vienen de Europa y que no solamente tienen que ver con el reglamento, sino que vienen desde la Directiva Hábitat, que lleva 30 años y donde los espacios naturales están infradotados, no lo siguiente, porque tienen a lo mejor a una persona trabajando. ¿Qué queremos que haga esa persona? ¿Que sea Dios? Me refiero, es que no podemos decirle a la Administración, sé veloz, y luego decirle, pero con 3 personas nada más para toda Andalucía, o con 4 personas para Murcia. Pues no. Si yo planteo retos y como sociedad demando que la Administración sea veloz, dé respuesta, aporte conocimiento y sea capaz de afrontar retos que son brutales. O sea, vamos a realmente, entre todos, como tú decías, en la responsabilidad personal, vamos todos a apostar por políticas públicas entonces. Porque si no, no podemos exigir un funcionamiento brillante. Tenemos que entonces conformarnos con los 4 años de procedimiento. Estás marcando en estas últimas intervenciones una línea que es muy interesante de a qué problemas nos enfrentamos a la hora de querer mitigar. Un ejemplo es el que comentaba Vicente, de esa traba para poder conseguir algo tan sencillo y beneficioso como puede ser instalar unos fondos ecológicos. Pero claro, solo nos cuenta el problema que tienen desde la Administración por falta de personal. Luego otro problema que habéis mencionado recurrentemente es la falta de información, el acceso a la información. Relacionado. Al final va un poco todo en línea, pero ¿cómo planteáis que podemos dar un cambio en esta línea? El tratar de que estos problemas que estamos teniendo, para ser más eficaces a la hora de encontrar vías de mitigación, ¿cómo creéis que podríamos tratar de abordarlo? Si puedo añadir algo un poquito, que, por ejemplo, con tecnología, yo creo que la tecnología nos ayuda mucho, al menos, por ejemplo, en 2 temas. Uno, nosotros ahora tenemos un pequeño software donde incluimos la pradera de Posidonia y las antenas ICE. Cuando una antena de ICE, que es un barco grande, fondea en Posidonia, nos dice dónde está el ancla, qué daño ha hecho y nos envía un mensaje. Esa parte tecnológica es muy importante, pero yo creo también esa responsabilidad compartida entre todas las administraciones, que al menos en Baleares, dentro de la administración de Baleares, funciona, porque todos quieren aportar algo. ¿Y por qué? Porque la sociedad civil está muy sensibilizada. Entonces, esa conexión de la sociedad es casi una de las cosas más importantes, porque si está sensibilizada, los gobiernos quieren actuar, etc. Y respecto al Ministerio, la verdad es que nosotros tenemos que dar gracias al Ministerio porque en Miteco nos está financiando 10 campos de boya con los fondos Next Generation y en eso estamos muy contentos, pero es verdad, lo que comenta, llevamos 6 años intentando hacer un campo de boyas en la Illa del Aire en Menorca y no llegamos a conseguirlo, ¿no? Yo creo que también lo que comentabas, Vicente, también es verdad que vamos muy lentos en algunos temas administrativos, pero la sociedad y la sensibilización social es súper importante. La verdad que has marcado un punto que puede ser la coordinación, la colaboración, puede ser una de las grandes soluciones. Y en esa línea que marcaba antes Laura, de que ya se está viendo cómo estamos empezando a implicarnos todos y trabajar juntos, puede ser un camino. Nos estamos quedando sin tiempo, por lo cual vamos a dar pie al público que si quieren trasladar alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, que se animen, que tomen el micrófono y aquí tenéis un grupo de expertos que os seguro que os pueden responder. Está Inés por ahí con la mano levantada.
Sí. Sí. Sí, pero igual ahí arriba no te oyen. La inteligencia artificial no lo graba. Nos lo traduce. Tiene que hacer el acta. Hola, me ha encantado, gracias. Es una pregunta para cualquiera de los gestores. Voy a excluir el fondeo porque me parece que es como la niña fácil de la historia. Sobre todo pensando en los impactos difusos, ya viendo que efectivamente la restauración pasiva va a ser igual de complicada que la activa. ¿Por dónde empezaríais, sabiendo ya todas las limitaciones que nos habéis explicado, ¿no? ¿Por dónde? Porque que el marrón está encima de la mesa, eso no nos lo quita nadie. El marrón se lo has dejado a ellos para responder. El marrón lo tenemos todos. Lo tenemos todos, cada uno en su rol. Pero como gestores o como gestoras que son mayoría, tenéis una información privilegiada, tenéis una posición de acceso a más información y más diversa que a lo mejor os permite identificar mejor por dónde ese granito de arena para empezar a construir, que obviamente... Yo no soy gestor, pero lo puedo responder. Claro, vosotros decís... Pero luego déjales a ellos también. No, bueno, pues no. Que empiecen ellos y luego yo puntualizo, pero vamos, yo lo tengo claro, ¿eh? Podemos empezar y a ver, os toca a los dos. Los mapas de presión sí que nos ayudan a conocer un poquito cómo está el patio, ¿no? O sea, porque nosotros, cada uno trabaja en su zona, yo con los fondeos, el otro con los sedimentos o con la parte agrícola, y esos mapas de presión donde juntamos todos y con prioridades, yo creo que eso nos ayuda bastante. Entonces, el trabajo que hacéis vosotros dos es súper importante. Sí, a ver, o sea, que ya se ha referido, o sea, ya más que una cosa que yo también quería sacar, ¿no? Es decir, que hay mucho enfoque, ¿no?, con el tema del anclaje. El tema del anclaje, que pienso, sin decirlo en ningún sentido, negativo ni positivo, sino que, o sea, en comparativa con décadas anteriores, como que le ha comido la tostada en protagonismo a estos vertidos difusos, que para mí es... bueno, es tan problemático, incluso más, dependiendo de la región, que el tema del anclaje. En Baleares es una brutalidad, pero en Baleares también es muy importante el tema de los vertidos, tú lo sabes. Bahía Palma y más, ¿no? En Ibiza, o sea, tenemos ahí unos problemones y tal. Nosotros, por el trabajo que hacemos precisamente para el MITECO, ¿no?, que está el responsable por aquí, o sea, tenemos la oportunidad de, bueno, nuestro trabajo es precisamente intentar evaluar las praderas en todo el territorio nacional y evaluar los efectos de estas presiones. Y lo estamos viendo directamente en el mar, ¿no? Es decir, no es que no los cuente nadie, sino que lo estamos comprobando directamente. Es decir, hay muchos sitios que prácticamente la situación es medieval. Me refiero, son emisarios que están virtiendo en las praderas. Otros están fuera de las praderas, pero no cumplen unas mínimas distancias de seguridad. Hay granjas marinas que están también cerca de las praderas y les está llegando el vertido. O sea, ya tenemos identificados muchos de estos conflictos y es cuestión de digamos, plantearlo, hacer una estrategia y dinero. Por supuesto, ¿sabes? Hay cosas tan básicas, por ejemplo, también, es decir, ya un emisario. No es, se puede alejar, se puede arreglar, ¿no? Porque a veces el problema es que están hechos un colador y sale el vertido por todo el tubo, ¿no? O sea, son difusores como los de los acuarios, ¿vale? Pero de caca. Entonces, también hay un problema de percepción, ¿no?, dentro de las propias administraciones o de la ley, ¿no? Se considera, por ejemplo, que un vertido de aguas depuradas con 25 miligramos litro de nitrógeno es casi colonia. No, o sea, esto no es así. O sea, 25 miligramos de nitrógeno por litro es una barbaridad de nitrógeno. Y el mar no es algo que lo diluye todo. Eso es mentira, es un concepto que también es mentira. Con lo cual, digamos, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar ahí a meterle mano, eso lo sabemos. Y cuando ponemos esto encima de la mesa, o sea, nos estampamos siempre con un muro. Entonces, vamos a ir por ahí, vamos a identificar esos emisarios, vamos a ir a por la depuración terciaria de todas las depuradoras, vamos a establecer esas distancias de seguridad, pero que sean distancias de seguridad. Ahora mismo la mayor parte de las distancias entre los vertidos y las praderas está totalmente subestimado. En base a información científica, las publicaciones, al conocimiento científico, vamos a empezar por ahí. Yo creo que
o sea, la solución es a la vez la no solución, me refiero. En relación con el tema de la conservación de hábitats marinos, desde mi humilde opinión, tenemos legislación a la que te puedes agarrar desde hace 30 o 40 años que permitiría que tuviésemos todo estupendamente no lo siguiente, porque más que con la directiva Hábitat tendríamos las praderas FETEN desde hace 30 años. Luego, además, hay legislación nacional, regional, estrategias marinas, POE, Reglamento Europeo de Naturaleza, convenios internacionales a nivel regional del Mediterráneo, o sea que legislación hay a reventar. Procedimientos sancionadores hay a reventar. Ahora, ¿qué pasa? Que sancionar no es tan fácil desde el punto de vista de la Administración porque tienes que trincar y relacionar lo que estás haciendo con la actividad y llevarlo a juicio y ganarlo y bla, bla, bla y ta, ta, ta. Entonces, todo eso, evidentemente, en estos 30 años es más que evidente que los procedimientos sancionadores asociados a la legislación que está relacionada con la conservación no han servido o no han sido suficientes, han mejorado, porque aunque haya todavía puntos críticos de vertido, se ha mejorado mucho, pero ha mejorado, pero no hay una realidad que podamos decir está todo fenomenal. Entonces, para mí, la solución, que es la no solución, es lo que ha comentado esta mañana Fernando Magdaleno, que me ha parecido muy interesante y me ha sorprendido a la vez. Es decir, el funcionamiento que tenemos estanco en lo que es la propia administración, la investigación, los departamentos, hace que realmente tú vivas en una burbuja, en tu burbuja ambiental, en la que tú lo tienes todo clarísimo. Tú tienes clarísimo cuál es la legislación, tú tienes clarísimo cuáles son las prioridades, pero el que está al lado no tiene nada clarísimo. Entonces, y además tiene otra legislación que no tiene que ver con la tuya y ya está preocupado él por la suya, además no tiene que preocuparse por las tuyas. Entonces, me parece súper interesante que se empiece a instalar esa idea de lo que antes se llamaba gobernanza, que tampoco parece que ha resultado con mucho, no ha dado unos frutos tampoco muy prolijo, digamos, que ahora se empiece a trabajar desde estamentos superiores y desde reuniones donde hay poder político en el que se empieza a entender que tenemos que romper esas cajas estancas y que la gestión de la pesca es la gestión de la biodiversidad y que la gestión de la biodiversidad es la gestión del turismo y que la gestión del turismo es la gestión de la salud, es decir, un reto absolutamente alucinante para más allá de lo que estábamos hablando, para lo que es la administración pública, pero me parece que verdaderamente es la solución, que si realmente las políticas sectoriales y los sectores y las organizaciones no entienden que el medio ambiente es transversal, está en todo, hasta que eso no se entienda, pues es un mensaje como el que complejo. Nos decía Laura de cómo hay que implicarnos todos y de cómo ir todos de la mano. Y no nos da tiempo para más, no podemos hacer más preguntas. Me queda un mensaje un poco negativo, pero nos vemos en el pasillo y yo voy a dejar un mensaje más positivo. Hay esperanza. Porque yo siguiendo la línea, como ha hecho Víctor esta mañana, yo me acuerdo también de Remy y para finalizar esta mesa solo os voy a decir let's be nice to the ocean.